Bueno, efectivamente nosotros, inicialmente yo cuando era un pequeño decía, veía los aviones de guerra que pasaban, hacían mucho ruido, entonces yo quería ser piloto, tenía 17 años, mi papá me ayudó con los prospectos, los compramos, los teníamos listos, pero después también me decían, ¿sabes qué? Pero ahí de repente te va a tocar estar encerrado porque es un cuartel que tienes que estar, y ya esa idea ya no me gustó. Entonces, como mi papá también era abogado, era una cuestión que también me gustaba, ¿no? Pero yo en ese momento cuando ya dije, no me gusta el encierro, a mí me gusta la libertad, me gusta ser libre, me gusta colaborar, ayudar a la gente, entonces dije, no, yo voy a ser abogado y decidí estudiar para ser abogado, entonces, y aquí estamos y ya tengo casi 8 años en esta profesión y desde este espacio hemos ayudado a alguna gente. Sin duda que el humanismo es lo que afina el trabajo de un abogado, y dentro de ese contexto o escenario, el abogado se maneja con muchos clientes que confían en su capacidad. Claro, o sea, efectivamente nosotros como abogados es una labor bastante complicada, a veces bastante compleja, pero cuando nos gusta se nos hace a veces nuestra labor sencilla, pero también hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Desde este espacio a veces yo he tenido muchos juicios, a veces con trabajadores y defendiendo a trabajadores, ¿no? Y a veces ha venido la otra parte, a veces con algunas propuestas medias indecentes, pero no, ahí está, uno tiene que tener ética, moral y decir no, o sea, soy el abogado del trabajador, o sea, no soy su abogado. En todo caso, cuando vienen ese tipo de cosas, uno tiene la oportunidad de decir no, porque no es correcto, ¿no? La gente confía en uno y uno tiene que demostrarle eso, con honestidad, con trabajo también y dar resultados. Entonces, Leonardo Jiménez confiesa que eso no lo aprendió en la universidad, lo aprendió en su casa, las buenas costumbres, la educación y los principios. Así es, efectivamente, nosotros en la casa es donde nosotros nos enseñan todo. Mi mamá, por ejemplo, cuando a veces uno es muchacho, ¿no? Uno dice, yo llevaba a veces en la maleta, me encontré este lapicero, mi mamá, mi papá me decían en la casa, ¿cómo así pues te encontraste? Mañana tienes que ir a preguntar de quién es ese lapicero. Entonces uno tenía que llegar a la escuela y decir de quién era y estaba el dueño. Entonces a uno le enseñan eso. Mi mamá, yo iba a comprar y me decía ya, y tenía que darle el cambio completo. Entonces son cosas que a uno efectivamente le van ayudando a formarse en la vida, ¿no? A hacer las cosas con honestidad, y eso yo creo que hoy en día es una de las cosas que lastimosamente en nuestro país falta, que la gente actúe con honestidad como debe de serlo, sin pretender a verse llevarse o andar a la viveza criolla. Entonces, aunque algunos confirman o creen que la ética no da de comer, el abogado considera de que la ética es el principio por el cual obviamente defiende a personas inclusive que no tienen para pagar, pero ese no es el caso. Todo abogado es humanista, reconoce. Claro, yo decía hace algunos meses atrás, la Diario La Hora me hizo una entrevista y yo le decía y lo confesaba, y alguna gente aquí han venido a esta oficina y no han tenido a veces ni para sacar una copia, y yo de mi dinero me ha tocado poner y sacar las copias a la gente, o sea, y lógicamente pero es una gran satisfacción luego cuando la gente tiene los resultados, hay una alegría, una satisfacción de la gente y lógicamente esa gente también retribuye de buena manera. A veces yo cuando he actuado de esta manera, mucha gente me quiere mucho y yo voy a las casas de ellos y me dicen, abogado, venga, le voy a invitar este fin de semana un seco de gallina, o venga acá, y yo a veces he estado y a veces hay trabajadores muy sencillos, muy humildes, abogado, tómese una foto aquí con mi familia, lo apreciamos y todo. Entonces a mí en realidad eso, a mí me satisface más eso que a veces tener tanto dinero. El dinero es necesario, sí, yo digo, pero tampoco no lo es todo en realidad. O sea, yo en realidad no tengo esa ambición así por tener dinero, sino yo digo, me conformo con tener para sostener a mi familia, mis gastos y las situaciones que sean necesarias, ¿no? Con su escasa edad, muy joven, pero ahora ha llegado el momento de representar a su provincia en la Asamblea Nacional. ¿Qué lo motivó a aceptar o a tomar esa decisión? Le preguntamos. Bueno, yo le decía a la gente, primero que yo no soy un aparecido, es decir, yo no solo me aparezco ahorita y que ya hay elecciones, entonces no, yo le decía, yo tengo ya alguna trayectoria de ayuda, de lucha social, no solo en las calles, yo le decía a la gente, sino también a través de los juzgados. Yo he demandado algunas cosas a algunas empresas, a alguna gente cuando ha actuado mal por actos de corrupción, yo los he denunciado, los he enfrentado. Entonces, yo creo que esas cosas están mal, o sea, y esas cosas yo creo que se hace necesario que los actores políticos, los jóvenes, no solo los jóvenes, sino también las personas que tienen alguna edad, pero que son honestas, que hay en esta provincia. Y yo decía, a mí me llena de
a veces como que de desilusión ver a los mismos de siempre, en la papeleta otra vez, a los candidatos que vienen gobernando esta provincia y a los mismos que solamente hay caudillos aquí y ponen ya no solamente a su primo, a su hermano, a su hijo, pues. Entonces yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo creo que nosotros, la gente honesta, la gente decente, la gente que tiene propuestas, que tiene ideas, también tenemos derecho a estar en la asamblea. No solamente es el dinero, o sea, claro, ellos tienen todo el dinero del mundo, pero nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia de hacer las cosas y la honestidad, que es lo más importante aquí para poder servir a la provincia de Los Ríos. Y eso es lo que a nosotros nos ha motivado, más allá de alguna situación de tener poder o de llegar a tener grandes sueldos. Yo les decía al inicio, el dinero para mí es secundario, pero por eso nosotros nos hemos subido a esta propuesta que es del candidato a la presidencia, en este caso es Yacu Pérez, y él ha dicho, vamos a reducir el número de asambleístas, vamos a reducirle el sueldo también a los asambleístas. Yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir de manera sencilla, de manera que no, como el resto, pues miren, los trabajadores apenas ganan, muchos de ellos, el sueldo básico $400, y algunos no llegan a eso, y viven. ¿Y nosotros por qué tenemos que ganar tantísimo dinero? Entonces, yo le consulto al doctor si es un hombre de izquierda, de los grandes personajes del mundo contemporáneo. Hablo de la línea política, ¿quién admira? Ya del mundo, yo creo que una de las personas que a mí más me ha inspirado, me ha ayudado en alguna medida, hay algunos, pero yo admiro mucho a Marx, porque es un hombre, a mi criterio, que desarrolló muchas cosas, abrió el entendimiento, el pensamiento a mucha gente para luchar por lo más amplio, lo más, puedo decir, por liberarse, diríamos, la humanidad de tanta opresión, de tanta explotación. Entonces yo admiro a Marx en el ámbito ya internacional. Y ya yendo acá localmente, yo recuerdo tanto que usted decía, le había hecho una entrevista al doctor Eduardo Chalén, y él decía que él admiraba a Jaime Hurtado. Indudablemente, yo igualmente, yo digo, Jaime Hurtado para mí es un símbolo, un referente de este país, que fue vilmente asesinado justamente por luchar contra la corrupción, por enfrentar a los grandes grupos económicos. Entonces es un hombre muy valioso que fue en su tiempo, y para mí lo sigue siendo, a pesar de cuántos años, casi 20 años, más de 20 años que han pasado del asesinato de Jaime, sigue siendo aquí y se sigue hablando de Jaime, porque él practicaba y hacía lo que él decía, o sea, no era lo contrario. Entonces por eso yo admiro mucho a estos personajes. ¿Qué acto le marcó la vida, doctor? A mí me marcó la vida la muerte de mi hermano, justamente hace casi un año ya. Él me acompañaba acá conmigo, andaba conmigo siempre, a todos lados en realidad, era mi asistente, yo le decía, él era mi asistente, manejaba mi carro, me era de todo. Entonces me dolió mucho en el alma casi un año. Entonces, eso. ¿Es usted un hombre de llanto fácil, doctor? En realidad sí, a veces las injusticias, yo digo, a veces yo se me he quebrado cuando he visto injusticias, cuando he visto a personas que no tienen a veces cómo vivir, ¿no? Entonces eso a mí me afecta. Yo digo, chus, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de luchar, de cambiar esta sociedad, y es lo que nosotros hacemos, y no nos interesa, a veces yo digo, porque muchos de nuestros compañeros han dado hasta la vida, yo decía, por esto, y nosotros estamos acá. De los compañeros de universidad o de grandes maestros, de los cuales usted obviamente cosechó las grandes enseñanzas, de aquellos personajes que se entrelazan entre compañerismo y también en calidad de docentes o maestros, ¿de quién recuerda usted? Yo tengo mucho cariño, yo decía, en la universidad, algunos profesores. Yo decía, uno de esos es el doctor Colón Bustamante, hombre íntegro a mi criterio, aquí en la ciudad de Quevedo. Hombre que tuvo algunas iniciativas aquí en la universidad, entonces yo por eso sí lo respeto mucho a él. Otros grandes amigos acá en la ciudad de Quevedo, el abogado Wilson Almachi, una persona que lo aprecio mucho también, y es igualmente él a mi persona. Principalmente ellos, al doctor Alexis García, también un profesor, un amigo, incluso un colega de trabajo, un hombre totalmente honesto, íntegro. Entonces ese tipo de personas yo creo que son muy valiosos para mí, y me han ayudado. De hecho, yo decía,
a forjarme también como profesional en esta vida. Ajá. Le consultamos cómo lo ha tratado la vida a Leonardo Jiménez. Yo creo que en la vida, más allá de lo que sucedió con mi hermano, que lo que más me ha dolido y lo que más me ha dolido aquí en esto que me arrancó, la vida de ahí para allá, yo creo que ha tenido suerte en la vida. He tenido muchas oportunidades de muchas cosas. Con el trabajo que yo he tenido pocas cosas, pero me siento contento y me siento feliz con lo que tengo, ¿no? Sin haberle hecho daño a nadie, sin haberle quitado un centavo absolutamente a nadie, no he perjudicado a nadie. Entonces eso a mí me satisface. Entonces yo creo que hasta los años que yo he vivido, los he vivido así, de manera tranquila, contenta y haciendo lo que me gusta. Entonces, Unidad Popular, ¿por qué? Unidad Popular porque yo me involucré en la universidad con algunos compañeros luchadores que me invitaron en un momento determinado a participar de la lucha universitaria, que los puedo nombrar, y que era el compañero Oscar Morán, la compañera Mónica Recalde. Entonces, desde ahí pues yo me vinculé. Luego de eso se dio la oportunidad de formar Unidad Popular en el 2015, un partido con el que yo ya me identificaba con la tendencia política, lógicamente. Fui fundador de Unidad Popular, fui el primer director cantonal en Quevedo, y ya luego empecé en el 2017 o 2018, mal no recuerdo, 2017 fui el director provincial y hasta ahora lo soy, fui reelegido. Entonces yo me siento ahí bien, les decía a algunos compañeros, porque alguna gente me dice, ¿pero por qué te metes ahí? Y algunas otras cosas. Yo le digo, mira, yo me siento bien ahí porque ahí nosotros podemos dirigir. En los otros partidos de las grandes chequeras y todas esas cosas, tú no vas a dirigir, tú vas a ir a la cola de los caudillos de esos partidos. Entonces yo creo que en Unidad Popular sí se da la oportunidad y representa mi sentir, pues, ¿no? De lucha, un partido de lucha, de que representa a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa. Entonces yo creo que estoy bien ahí, me siento bien ahí y ahí voy a estar. ¿Qué le gustaría que cambie en el Ecuador? Yo lo que quisiera que cambie la gente, los gobernantes, o sea, que han venido tantos actos de corrupción, tener gente que se dedique efectivamente a trabajar por este país, que se dedique a darle trabajo a la gente, que se dedique a hacer las cosas en bien, que se dedique a garantizarle a la gente salud, educación. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche? Pues yo quisiera conversar con tanta gente, no sé, de repente, no me he puesto de repente a pensar, pero yo creo que me gustaría conversar tal vez con Marx, con Jaime también, porque yo los admiro en la cuestión política. Yo creo que me gustaría conversar con ellos. Si en algún momento usted estaría frente a Jesucristo, ¿qué le pediría? Pues no le he pensado qué le pediría, pero yo no le he hecho nada. O sea, yo creo que no he hecho daño como para estar diciendo, ¿sabes qué? Voy a pedir perdón por tal o cual cosa. O sea, yo no, en ese punto. ¿Usted es creyente? Pues yo creo en alguna medida en algunas situaciones. A veces también me desilusiono, le digo con honestidad, de ver tantas injusticias, ¿no? Entonces yo digo, ahí es cuando me llamo a la reflexión y digo, pues, que hay un ser superior, pero chuta, ¿qué pasa? O sea, a veces nos queda esa intriga o esa situación, pero esa es parte de la vida, porque es un misterio en realidad. Entonces, en su época juvenil fue muy enamorador, me cuentan. No, nada que ver. Yo he sido, yo diría, un poco bastante tranquilo y en muchas ocasiones nada que ver. Sí, un poco en realidad, cuando había algunas situaciones yo era tranquilo en realidad y no, casi no. ¿En el amor ha sido infiel? Pues no creo, no recuerdo haberlo sido. Bueno, queremos una confesión, como dicen ustedes, al pueblo. El compromiso es Quevedo y la patria. No podemos nosotros quedarnos tan solo sumisos o en el confort de nuestros hogares. No es una insinuación a calentar las calles, pero ningún país en el mundo ha logrado su verdadera independencia solamente con mensajes por WhatsApp. No, nosotros coincidimos plenamente en eso. De hecho, nuestra organización política, lo que le decía al inicio, plantea eso. O sea,
la lucha social. O sea, no solamente la gente a veces se ha acostumbrado a hacer lucha social solo por las redes sociales, y no es así. Yo les he dicho a alguna gente, las luchas se hacen en las calles, es la única forma que los gobiernos retrocedan en realidad. Y aparte de las calles también yo decía, tenemos la situación legal, la situación jurídica en los tribunales, en los juzgados. Ahí también hay una lucha de enfrentar las cosas, de denunciar a los corruptos, de hacer retroceder a los gobiernos cuando hacen ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo mira usted, doctor? Hay algunos candidatos, de la gran cantidad de candidatos que están ahora, que son personas que tienen juicios, que han cometido fechorías, que han hecho barbaridad, y algunos con grilletes. Pues yo creo que ahí están las consecuencias justamente de algunos líderes políticos que se escudan justamente en esto, y eso hace que la gente se hastíe. Pero la gente tiene la oportunidad también de identificar a esta gente, o sea, de ver que los políticos corruptos pretenden una vez más ganar elecciones para hacerse inmunes a los delitos que han cometido. Entonces yo creo que la gente tiene que reflexionar. Yo lo vengo diciendo, no podemos seguir votando por los verdugos de siempre, por la gente que nos ha hecho daño, por la gente que no ha hecho absolutamente nada por esta provincia, por este país. Entonces han tenido su oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, la gente no tiene que votar tampoco por esos que hacen grandes inversiones millonarias en las campañas, porque justamente esa es la gente que va a recuperar su dinero que ha invertido en la campaña. Entonces yo decía, nosotros tenemos que escoger a gente decente, a gente honesta y a gente que haga propuestas, porque nosotros, el hecho que no tengamos los recursos económicos no significa que no podamos hacer política, no significa que no podamos llegar a la asamblea, significa que nosotros tenemos la capacidad, tenemos las ideas, tenemos las propuestas que le podemos hacer a nuestra gente. Le deseo todo el éxito del mundo, doctor. Nos veremos en la cumbre. Muchas gracias, licenciado. Estamos aquí a las órdenes, y decirle a la gente que solo el pueblo salva al pueblo. Y nuestro eslogan de campaña es ese, y decirle que también nosotros vamos a denunciar y a meter preso a todos los corruptos, a los que se han llevado la plata a este país. Y no solamente eso, sino que nosotros le decimos a la gente, vamos a recuperar lo robado.